Con una superficie ya implantada de 6,7 millones de hectáreas, el trigo se viene con toda esta campaña y pudiendo alcanzar, si lo acompañan las condiciones climáticas, un récord de más de 23 millones de toneladas. Y sobre todo aportando un saldo exportable de divisas de más de 4.000 millones de dólares en el último trimestre. Para analizar esta situación y sobre todo cuáles son las intenciones de siembra de soja, maíz y girasol en la campaña gruesa, entrevistamos a continuación a un verdadero especialista y asesor del mercado de granos, Pablo Adriani. Para algunos el trigo será el cultivo estrella de la campaña 2021-2022 por superficie y rendimiento. En un escenario complejo en el contexto internacional y nacional, Pablo Adriani repasa las oportunidades para los principales cultivos, aunque siembra algunas dudas respecto del impacto que pueda tener en los precios el clima en los Estados Unidos. Mira, de acuerdo a mis estudios en el interior, con todos los contactos que uno tiene durante varios años, primero que vamos a una superficie récord de trigo. Y vamos a un nivel de producción también récord, que incluso supera las estimaciones más optimistas de las distintas bolsas, que están hablando de 21,5 millones de toneladas. Y a mí el número me da 23 millones para arriba, porque estoy viendo que el estado de los cultivos, la performance que están teniendo los trigos, es de óptimo a excelente. O sea que salvo que vos tengas un problema, una helada el 5 de noviembre, que abarque un área amplia, no está en riesgo la cosecha récord. Y hablando de cosecha récord, lo más importante es que esto te genera un saldo exportable de 16 millones de toneladas. Si Brasil se lleva 5 millones, vos tenés un saldo exportable remanente extra Brasil de 11 millones de toneladas. Con lo cual no te salvás de una potencial baja en el mercado en plena cosecha. Pablo, y más allá del saldo exportable, ¿qué sucede con los volúmenes y la producción de los competidores como Australia y Canadá? La baja de Australia y la baja de Canadá redondean 5 millones de toneladas menos de saldo exportable, pero Argentina tiene 4 o 5 millones de toneladas más que el año pasado de saldo exportable. Con lo cual, ya con el aumento del saldo exportable de Argentina el año pasado, cubrís el faltante de la demanda de Canadá y Australia. Lo cual quiere decir que tiene que salir a competir con el trigo ruso, el trigo americano, el trigo europeo, y hay que afinar un poquito más la puntería con respecto a generar un precio FOB que esté competitivo con respecto al resto de los países exportadores. Y yo te diría que esto pasó hace 2 años, cuando Australia venía de 2 sequías consecutivas, y Argentina pudo colocar su trigo a países de Medio Oriente, donde usualmente llega a Australia por una cuestión de flete mucho más cercano el flete australiano que el argentino. Lo que te podría llegar a decir es que hoy el trigo argentino está $50 por debajo del trigo en el Golfo. Ya está barato, ¿no? Y tenemos un trigo enero en Argentina de $205, $208 que recibe el productor. El riesgo es que Argentina llegue a diciembre con una situación económica en nuestro país, un tipo de cambio que no conocemos, un resultado político que no conocemos, y bueno, si hay un salto en el tipo de cambio, si hay un aumento de retenciones, todo va a influir después en la estrategia del productor para vender trigo en noviembre y diciembre, pero es un año donde el productor necesita cash para fin de año y el trigo le va a dar la caja. O sea, eso es una cuestión de que van a tener que liquidar el trigo en cosecha, sí o sí. Entonces eso es relativamente bajista. ¿Está cuantificado el saldo exportable y las divisas que ingresarán en el último trimestre con el aumento de la superficie de trigo y luego sobre todo con el maíz y la soja? En el caso específico del trigo, un saldo exportable de 16 millones de toneladas son 4.000 millones de dólares. O sea, es un ingreso de divisas por trigo histórico, que van a ingresar en noviembre, diciembre, enero y febrero. O sea, en el momento que baja la oferta de divisas de la soja y del maíz, el trigo va a ocupar un espacio importante este año en el ingreso de divisas. Así que yo te diría que si le sumás la cosecha récord de maíz que se viene y la cosecha de soja, a pesar de la baja de superficie, que tengas un rendimiento normal, que no tenga la sequía del año pasado, que te liquidó 8 millones de toneladas, tenés una cosecha hoy de 53, 54 millones de soja, más 50 millones de maíz. O sea, tenés en maíz y soja tenés 107, 108 millones de toneladas. Una oferta de divisas en precosecha, marzo, abril, mayo, que también va a ser récord, ¿no? Pablo Adriani repasa las oportunidades para el maíz en la próxima campaña y advierte sobre una baja en la superficie implantada con soja.
Lo que está pasando este año es una respuesta a lo que pasó el año pasado. Hubo un porcentaje de productores que perdieron su producción de soja por cuestiones climáticas. Y el maíz hizo un bypass y termina teniendo rendimientos estables, tanto el maíz de segunda, el tardío, como el maíz normal. Entonces el productor está eligiendo el cultivo, no ya el más rentable, el más seguro de rindes, el más seguro para cosechar. Entonces está teniendo una caída del área de soja de 300.000 hectáreas por lo menos, y un área de maíz récord que para mí aumenta a 500.000 hectáreas. 500.000 hectáreas son 5 millones de toneladas más, redondeando. Yo creo que el año que viene va a ser el año del maíz nuevamente, pero yo sugiero que vayan viendo coberturas tempranas para vender un forward marzo-abril a lo que está valiendo el mercado, porque ahí no podemos comer una curva muy fuerte con una gran cosecha argentina y una potencial baja. Y la única esperanza que tenemos estas 4 semanas por delante es que Estados Unidos no tenga el clima excelente que tiene que tener para consolidar los rindes que estimó el USDA el pasado 12 de julio de 112,4 quintales por hectárea promedio, casi récord histórico en Estados Unidos. Los monitores de sequía están marcando que el 30% del cinturón maicero y sojero están con sequías agravándose. Ese es el único factor que yo le diría al productor: espere que se defina la cosecha americana 2-3 semanas antes de tomar una decisión, porque Estados Unidos llega a tener una seca y que pierda solamente el 5% de la producción de maíz, el precio explota. Entonces, no es el momento de cobertura, sino de esperar. Después de una campaña con precios récord para el girasol donde se duplicó a cosecha el precio, ¿qué intención de siembra hay para la siguiente campaña y qué expectativas se presentan? La mala noticia es que el girasol de $520 que se pagó este año no existe más. Los precios que estamos viendo de cosecha nueva están en un teórico de $350. Ahora bien, la macro mundial me dice: cayó la existencia de canola o colza, cayó la existencia de soja, cayó la existencia de palma, muy fuerte cayó. El único cultivo que tiene 200.000 toneladas más de aumento de existencia es el girasol a nivel global. Entonces estamos viendo en la última semana, 10 días, un aumento del precio del aceite de soja de $200 por tonelada, el aceite de palma subió $120 por tonelada, el de colza subió $100 por tonelada, y ahora estamos esperando que el girasol repunte. Y la buena noticia es que el piso es $350 y la capacidad de pago de la industria es $420. O sea, los muchachos de la industria pueden pagar entre $420 y $430 por tonelada. Estos son $70-80 más que el precio actual de ventana, con lo cual no hay que apurarse a vender girasol. Por otro lado, el Chaco tiene una superficie de 100.000 hectáreas que le falta agua, todo el oeste de la zona girasolera, que si eso no se siembra, podemos estar de vuelta en un escenario alcista como este año. El analista de mercados describe cómo puede ser el futuro de la producción y cotización de los granos en un escenario económico demandante de alimentos. Yo creo que hay que diferenciar un poco de qué producto estamos hablando. Por ejemplo, la soja tuvo un precio máximo disponible de $355. Esta semana cerró a $335, una baja apenas de $20. O sea, la soja todavía tiene buen precio relativo y es un producto para esperarlo, no para vender todavía. El maíz tuvo un high de $250 y vale $190. O sea que la baja del maíz fue mucho mayor que la soja en términos relativos. Ahí el productor tiene que jugar con la firmeza del disponible, porque los muchachos exportadores están pagando $185 por maíz con descarga y están pagando $200 por maíz septiembre. Entonces el productor ahí tiene que tomar un poquito de decisión de decir: vendo septiembre a $200 y no espero a que el disponible suba a 200, porque todavía no se sabe qué va a pasar, ¿no? Tenemos un canal de YouTube que es el Faro Trading, que es de acceso libre y gratuito, donde yo 2 o 3 veces por semana, y cuando hay alerta, subo los micros de mercado con algún tipo de perspectiva de lo que va a pasar.